Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en nerfazo a Neuvillette. ¿Qué? Sí, no solo ha caído un nerf a Neuvillette, sino que como ya sabéis hay un historial de nerfs a Rosaria a nivel estético, a Bennett a nivel de jugabilidad meta de manera indirecta. Y este nerf, ahora lo explicamos mejor correctamente, a Neuvillette, es un precedente y un punto importante antes y después en los cambios a los personajes y sobre todo los nerfs y los buffs a Genshin Impact. Así que vamos a desarrollar y hablar de esta historia de los nerfs, cómo puede afectar a los jugadores y cómo puede afectar a los personajes queridos que todos tenéis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con el nerfazo a Neuvillette. Bien, como comentaba anteriormente, esto de los nerfs ya tiene su historia. Hoyoverse hay cosas que no puede hacer y esto es la premisa del vídeo, y es que creo que todos sabéis, o al menos habéis escuchado alguna vez, que resulta que cuando estás jugando a un gacha concretamente, o un juego donde pagas de manera directa o indirecta por algún tipo de producto dentro del juego, dígase skins, dígase los personajes, dígase algún tipo de arma especial que también te pueda mejorar esa jugabilidad, hay un montón de leyes, por suerte, que protegen a los clientes, consumidores o jugadores, que sois vosotros. Y esas leyes básicamente protegen de cierta manera el que, como habéis pagado por algo, ese algo el cual habéis pagado pierda valor. Aquí hay dos cosas súper importantes que explicar. Número uno, los juegos gacha tienen un sistema muy importante para poder saltarse bastantes leyes y poder también generar temas psicológicos y adicción y demás, como hemos hablado en otros vídeos, que creo que muchos conocéis, y es algo muy sencillo para no dar muchas vueltas. Y es básicamente el hecho de que, como todos podéis comprobar dentro del juego, tú gastas dinero por cristales, los cristales los cambias por protogemas, las protogemas por deseos y ahí por fin los deseos por armas o personajes. Las skins concretamente, como se consideran cosméticas y no están dentro del apartado de lo que puede considerarse meta, que puede mejorar o empeorar, sí se pueden adquirir directamente por cristales. Esto, como acabo de explicar, es un tema tanto psicológico como un tema de saltarse bastantes leyes y hacerlo, entre comillas, todo lo mejor posible en beneficio del propio juego. Y luego, aparte de esto, hay otro tema, y es que básicamente Hoyoverse nos lo ha demostrado. Puede no tocar el personaje para que no pierda valor, pero sí puede tocar todos los factores alrededor del propio personaje para que se utilice más o menos, y esto dentro de lo que cabe. Podría levantar quejas, aunque también en este vídeo hablaremos de las quejas, no concretamente de lo del tono de piel, que ya sabéis, sino de en general cómo siempre ha actuado la comunidad respecto a estas cosas, porque creo que muchos y muchas de vosotros escucháis nerf a Neuvillette, y sí, es un nerf como una casa, y creo que muchos despertaréis un sentimiento de intentar decir, vamos a quejarnos, no quiero que me nerfen al Neuvillette, qué ha pasado, pero esto, pues como digo, está bajo muchas capas, ya no solo dentro del juego que protegen a Hoyoverse, sino en la psicología de los jugadores. Ya los jugadores han gastado tanta energía en cosas sin sentido, como actualmente pues el tono de los píxeles, en vez de exigir respeto como jugadores y que traten mejor a la comunidad en general, que creo que todos sabéis que esto es un punto muy importante, que al final en cosas como esta aprovechan y lo cambian a su gusto. Pues este era el segundo factor que quería explicar rápidamente, y es el contexto general alrededor de los personajes. Hoyoverse, creo que todos habéis visto que cuando le apetece dejar de que se juegue el equipo más poderoso del juego, uno de los top 3 durante año y medio de todo Genshin, que fue el equipo de Ayaka, el Ayaka Permafrost, y que de hecho ahora tiene un techo superior de daño con Ayaka, Furina C2, Xianyun, Cazador de Dragones y Shenge, y en su momento muchos jugabais el Ayaka, Mona, Kazuha, Shenge, o en su defecto Kokomi en vez de Mona, esa fue la evolución rápida del Permafrost, se dieron cuenta de que era un equipo demasiado roto, que rivalizaba eso con los 3 mejores equipos del juego, y dijeron, bueno, Ayaka no vende tanto porque sus constelaciones no son buenas, y sacaremos más carries más poderosos que sus constelaciones sí sean buenas para que la gente tire. Nerfeemos el Permafrost y eso nos dará más ventas. Y nunca nadie jamás se quejó. Directamente cambiaron la composición de los abismos, los bosses, los enemigos y fuera. Posteriormente se ha notado y se sabe que Bennett es ultra mega super poderoso y no han dejado de intentar hacer cosas que perjudiquen a Bennett para que se juegue menos. Spoiler, Bennett da un buffo de ataque tan poderoso y
locura, sin ningún tipo de restricción, que lo único que han podido atacar es que te imbuyes de Pyro y que los enemigos te hagan reacciones Pyro, o que sean tan grandes los enemigos que te desplacen dentro de la ulti de Bennett, es decir, que te vaporicen, te derritan o te desplacen. Y Bennett ha sobrevivido. Hice un vídeo que estará por aquí respecto al nerf de Bennett, y sí ha sufrido un nerf real, un ataque directo al personaje, pero sigue siendo el rey, se sigue levantando, y eso de hecho le da hasta más valor al propio Bennett. Y así un largo etcétera, contando también la pequeña experiencia de el nerf a Rosaria, ya que supuestamente tenía demasiada trama. Luego han salido personajes y el Arconte Pyro seguramente tenga más trama que Rosaria y no ha sido nerfeada. Nos avisaron de que iban a reducir esa trama en la 1.2 cuando salió, pero lo que no avisaron, hicieron, y la gente le dio exactamente igual, algunos se dieron cuenta, otros no, fue que las versiones posteriores al aviso de la reducción de la trama siguieron reduciendo la trama Rosaria hasta dejarla, pues bueno, tal como es ahora, que prácticamente es una Jutao. ¿Sabías que Jutao no es tan plana? Nada, es una broma. Y luego el tema del ombligo de Shenhe. Y ahora acaban de sacar a Mualani, que como estáis viendo en pantalla, tiene el ombligo en primer plano. Pero como no viene de Liyue ni de China, pues nadie se queja, bueno, no lo sé. Dobles varas de medir que hay en internet, que creo que conocéis. Y todo esto, que es el contexto de los nerfeos, llega directamente a Neuvillette, que es el tema del vídeo. Número 1, recordad lo que os he dicho antes, y es que la gente ya ha gastado demasiada energía de manera estúpida en otro tipo de cosas que no tienen sentido, no focalizan bien cuando quieren reclamar algo frente a la empresa le da igual y ya juega al disuadir simplemente a la comunidad. Y por último, hasta la propia comunidad china ya ha hecho una manifestación gigantesca con el último aniversario y no consiguieron nada. Por supuesto, el tema de los píxeles, que creo que todos estáis al día con eso, de que la gente está enfadada porque pues están más oscuros o menos oscuros, es más de lo mismo, y hoy han dicho y han hecho lo que dijeron que iban a hacer. Contexto de Neuvillette. Básicamente lo que han hecho es que la sensibilidad del mouse cuando estás haciendo el cargado jugando en PC, que muchos y muchas aprovechaban para hacer esto, es decir, el helicóptero loco, el torbellino, la manguera, el Blastoise, el Kame. Básicamente ahora le han nerfeado esa sensibilidad y uno ya no puede hacer el helicóptero como estáis viendo. Eso ya es imposible. ¿Esto en qué nos afecta? Pues que había una cantidad bárbara de jugadores que hacían esto literalmente para pasar muchos retos del juego, porque maximizaba tu daño, ya que al dar una vuelta podías dar un tick adicional al propio daño del Neuvillette y al ritmo normal del daño, y esto multiplicaba tu daño por 1,5, 1,8 según los DPIs de tu mouse. Podías subir los DPIs al máximo y la sensibilidad también y hacer verdaderas locuras, multiplicar el daño de un Neuvillette pues free to play C0 y demás a pues casi el equivalente al daño de un Neuvillette C1 jugándose de manera normal. Y esto era un error que se notificó, pero que no fixearon en todo Fontaine. Ellos mismos dijeron, bueno, te lo voy a dejar ahí, disfrútalo mientras puedas. La gente se acostumbró a ello y dijo, ¡uy, qué divertido! Y ahora nos han dado un caramelo que era un bug. Y ahora que empiezan a entrar en la 4.8, nos han dado, aparte de las 600 protogemas de mantenimiento, 300 protogemas más, y nos han dicho, mira, hemos arreglado el bug de Neuvillette. Y ahora la gente que utilizaba este truco y este daño ha perdido todo este potencial. ¿Neuvillette deja de estar roto? No, porque si lo usabais de manera normal, de manera natural, no os afecta para nada. Si usabais el helicóptero este, que lo usaba muchísima gente y es una locura de daño, ¿os afecta? Sí, habéis perdido un 50% del daño, entre un 50 y un 80% de daño en Neuvillette si hacéis correctamente la técnica. Esto no solo es una práctica de te dejo el caramelito durante mucho tiempo para que te acostumbres y luego te lo quito para seguir jugando psicológicamente con los jugadores al tira y afloja, a las peleitas, al gastarles la energía para que no se quejen por lo importante o al distraerlos con el tema del otro tema que está por redes. Sí, es más de lo mismo. ¿En qué os afecta a vosotros, los jugadores en general? Pues en que no vais a poder hacer eso, y en que si os termina afectando de alguna manera en la que os indignéis de alguna forma, pues también estarán ya haciendo que entréis en su juego psicológico. Este es el nerf a Neuvillette. Conclusión final, van a seguir haciéndolo con un montón de personajes. Cuando no quieran que se juegue un equipo que se juega mucho, como no sé, un equipo de Gaming, te pondrán enemigos que cuando estás en el aire te hacen una onda expansiva que te empujan muy lejos y Gaming será imposible de jugar. Cuando quieran nerfear a, no sé, a Arlequino, te pondrán enemigos también que one-shoteen a Arlequino, aunque con C2 tiene resistencias y demás, y así venderán la C2. Cuando quieran nerfear a Neuvillette, pues te pondrán enemigos que se pongan una especie de escudo, como el Husk Geo grandote, que estará por aquí en pantalla, que se pone un escudo y protege a los compañeros, pues largos, etcétera, así. Y simplemente
tener en cuenta que al final sobreviven, por supuesto, los personajes que mejor se adaptan. Ayaka pues ya no se ha podido hacer y la han nerfeado muy bien, y que seguirá ocurriendo continuamente. Seguiréis viendo vídeos de han nerfeado no sé qué, seguiréis viendo pues notificaciones y acciones por parte de Hoyoverse de nerf, tanto directos como indirectos, que comuniquen o no comuniquen, como los posteriores de Rosaria y cosas así, y va a seguir el juego así, y Hoyoverse irá haciendo lo que quiera mientras la comunidad de una vez no esté unida y realmente gaste sus energías y sus fuerzas para el tema principal y más importante, y es que tengan respeto a la comunidad, que traten bien a los jugadores y por supuesto que dentro del buen trato al menos hagan un mínimo similar a lo que siempre fue el mercado gacha, para agradecer en consecuencia que Genshin sea un juego tan popular, porque los jugadores, vosotros, sois los que le dais el poder a un videojuego para que sea tan grande, y tienen que valorar, tanto ellos como nosotros los creadores, que están donde están por vosotros. Poquita más. Actualización del vídeo. Resulta que después de grabar este vídeo y mientras lo trabajaban los editores, acaba de salir la noticia de que acaban de arreglar todo esto. Y no solo acaban de arreglarlo, sino que supuestamente ha habido unos disturbios en China por todo esto del supuesto nerfeo del giro y de los DPIs y de la velocidad de cámara jugando en PC con Neuvillette, por todo lo que se contó anteriormente. No tengo imágenes de los disturbios, si los editores las consiguen las pondrán por aquí. No sé hasta qué punto esto es real, pero se supone que no solo han pedido disculpas por arreglar esto, sino que darán una multi adicional que, bueno, en el aniversario nos enfadamos en el último porque dieron 2 multis y solo por esto darán una multi. No tiene sentido. Y menos con todo lo que está ocurriendo respecto, como he dicho en el vídeo, a los tonos y a los píxeles y a que si un personaje es más oscuro o no. Así que aquí está actualizado el vídeo, esto lo veréis al final seguramente, y seguro que es un plot twist muy extraño para vosotros, pero tenemos una multi más y tenemos de vuelta al Neuvillette destrozador de abismos. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar de ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.